Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Dios les bendiga. Les felicito por disponer este tiempo para el Señor. Bienvenidos a el último culto del mes de febrero del año 2020. Agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra con ustedes y agradezco al pastor Raúl su deferencia y su confianza. Oramos al Señor y le pedimos que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tomes el control de este tiempo, Señor, en el que queremos recibir de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones para que tengamos esa capacidad de llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón y que de ahí, Señor, dé fruto en nuestra existencia. Nos disponemos, Señor, en tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como decíamos, estamos en el último día del mes de febrero, el último culto de este mes del año 2021. Hoy traigo un tema que escuchamos permanentemente. Es un tema del cual sé con absoluta seguridad que usted ha escuchado numerosas predicaciones, pero he venido en estos tiempos de este año, en las semillas, en las enseñanzas, en las predicaciones, tratando temas básicos, temas que tienen que ver con esos rudimentos de la fe y de la palabra, y he encontrado que hay muchas personas que o no lo recuerdan o los están pasando por alto. Y uno de esos temas es nuestro entendimiento. Por eso, el tema de hoy lo hemos titulado Mi vida y mis decisiones basadas en el entendimiento. Vamos a iniciar haciendo una definición, la que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es entendimiento? Dice entendimiento, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Este es el concepto que nosotros normalmente encontramos cuando buscamos en la Real Academia de la Lengua la definición de entendimiento. Yo le agregaría al origen de la palabra entender, o sea, la palabra viene de entender, que lo que nosotros procesamos en nuestra mente lo entendemos. Creo que esa es la primera parte del proceso de hablar de entendimiento. Pero hay una cosa que nosotros debemos llevar como ya definida para hablar de entendimiento, y es que para tener entendimiento nosotros tenemos que traer conocimiento a nuestra mente. O sea, si no hay un nuevo conocimiento, pues no hay nada que entender. Si no hay situaciones nuevas, si no hay cosas que analizar, pues no hay un conocimiento que tengamos que entender. Entonces es básico que nosotros sepamos que para tener entendimiento lo primero que necesitamos como materia prima es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Pero en nuestra vida espiritual es el conocimiento de Cristo, que es el que nos da la capacidad de ver nuestra vida desde el ámbito espiritual, que es lo que nosotros queremos establecer en la relación con Dios. Pero también hay un elemento que tenemos que tocar para poder hablar de entendimiento, y es la fe. Nosotros encontramos en la Biblia la definición de fe como la certeza y la convicción. O sea, la certeza y la convicción, esa es la fe. Pero entonces nosotros debemos saber que para tener certeza y para tener convicción tenemos que tener un conocimiento que nosotros entendemos y que nosotros comprendemos. Entonces, tenemos que ser claros que nadie puede tener convicción de lo que no entiende y nadie puede tener certeza de lo que no conoce. Entonces, estos elementos nos permiten
empezar a ubicarnos dentro de lo que significa el entendimiento. El entendimiento es entender el conocimiento que llega a nosotros, ¿sí? Pero como nosotros necesitamos hablar de nuestra vida espiritual, que está fundamentada en la fe, según la definición de las Sagradas Escrituras, es certeza y convicción. Y nadie puede tener convicción de lo que no entiende, ni certeza de lo que no sabe. Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas en los talleres, en los seminarios, en los cursos, y hablamos sobre qué tanto las personas conocen las Sagradas Escrituras. Y soy recurrente en la pregunta. Yo normalmente pregunto en los talleres si las personas han leído la Biblia. Y es muy frecuente que las personas me digan que no. Pero entonces, hoy estamos tratando de hablar de algo básico, el entendimiento, pero me encuentro que para tener entendimiento tengo que tener conocimiento. Que si yo hablo de mi vida espiritual tengo que tener fe, pero tener fe es convicción y certeza. Y la convicción y certeza es cuando yo conozco y cuando yo entiendo. Pero si el principio es conocer, tener conocimiento, y no conozco la palabra del Señor, entonces no puedo tener convicción, no puedo tener certeza de algo que yo no conozco porque no he leído la Biblia. Entonces no tengo convicción y certeza. Entonces eso significa que al no tener convicción y certeza no tengo fe. Y si no tengo fe tampoco tengo entendimiento. No sé si me hago entender. Y estoy tratando de decirles que el principio de todas las cosas con respecto al entendimiento y a la fe es el conocimiento. Y en este caso, para nuestra vida espiritual, el conocimiento de la palabra del Señor. Es un tema que nosotros debemos dividir en muchos aspectos. Vamos a hacer 12 preguntas muy sencillas para que podamos hablar del entendimiento. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿de dónde viene el entendimiento? ¿Cómo nace el entendimiento? Entonces la palabra me da una respuesta clara, definida, sencilla. Dice la palabra en Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. ¿Qué dice claro la palabra? ¿De dónde viene el entendimiento? El entendimiento o una persona bien entendida es aquella que practica los mandamientos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene temor del Señor. Y como tiene temor del Señor, tiene sabiduría. Y al tener sabiduría, tiene capacidad de entendimiento porque está conociendo las leyes y los preceptos del Señor, los mandamientos. Entonces, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, ¿de dónde viene el entendimiento? Viene de un resultado de temer a Dios que me da sabiduría y a través de esa sabiduría me da entendimiento para obedecer los mandamientos del Señor. Ese es el origen. Al final, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento vienen del temor a Dios. La otra pregunta que me puedo hacer es, ¿qué enemigo o qué impide mi entendimiento? Entonces nosotros debemos tener claro el tema. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hay alguien que está interesado en que nosotros no tengamos entendimiento. ¿Y quién es? El enemigo. ¿Por qué el enemigo podría estar interesado en que nosotros no tengamos entendimiento? Porque si nosotros tenemos entendimiento, nosotros descubrimos, valoramos,
¿sí? Las enseñanzas del Señor. Al valorar la enseñanza del Señor, descubrimos nuestra identidad como hijos de Dios. Adicionalmente, descubrimos el poder que tenemos a través del Espíritu Santo y entendemos que el enemigo pierde poder cuando yo tengo entendimiento. Entonces, por eso el enemigo no está interesado en que yo tenga entendimiento. Pero ¿cómo puede hacer el enemigo para bloquear mi entendimiento? Muy sencillo, a través de sus emociones. Usted ve una persona que está en ira, que está desesperada, que está en angustia, que está fuera de control de sus emociones y de sus sentimientos, y esa persona no razona. Nos cuesta trabajo calmarla, ubicarla, darle un contexto donde se tranquilice para que luego empiece de nuevo a pensar y pueda tener entendimiento. Entonces es muy sencillo para el enemigo. Nosotros somos seres emocionales. Al ser seres emocionales, entonces el enemigo, cuando se está dando cuenta que nosotros estamos entrando en un proceso de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento, entonces activa nuestras emociones. Y a través de activar nuestras emociones nos bloquea. Y así impide que nosotros tengamos entendimiento. Entonces el enemigo es el enemigo de nuestro entendimiento. Adicionalmente, tengo que saber de dónde y quién me puede dar el entendimiento. Entonces, la palabra del Señor me dice en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿De quién está hablando en este versículo? Cristo abriéndoles el entendimiento a los discípulos para que entendieran las Escrituras. O sea, Cristo abre el entendimiento de los discípulos para que entiendan el conocimiento que luego dará entendimiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son dos certificaciones de lo que hemos venido diciendo hasta acá. El conocimiento es necesario para tener entendimiento. ¿Y a quién le debemos pedir el entendimiento? Al Espíritu Santo, al Señor, pero especialmente a Cristo. Cristo nos abre el entendimiento así como hizo con los apóstoles. Entonces, el entendimiento nace del temor a Dios, nace del cumplimiento de los mandamientos. Hay un enemigo que es Satanás, que no quiere que nosotros tengamos entendimiento, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, al cual le podemos pedir entendimiento. La palabra del Señor me dice también en Job 42:3, ¿quién es ese que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Cuando nosotros leemos el libro de Job, vamos a encontrar que él con sus amigos hacen unas discusiones, sus tres amigos, unos discursos llenos de razón, llenos de lógica, llenos de argumentos, pero que Job, cuando habla con Dios, descubre que no ha dimensionado, que no ha entendido el conocimiento que Dios le había dado. Y por eso él dice, estoy hablando cosas que yo no sabía, que yo no entendía, maravillosas cosas que Dios me ha dado, pero que yo no sabía ni qué era lo que decía. Luego al final Job entiende que había necesidad de un proceso de entendimiento en su vida. Entonces, nosotros debemos dimensionar el entendimiento. Cuán importante es tener entendimiento, así como lo reconoce Job. Entonces, esa dimensión de Job, de entender que tener entendimiento del conocimiento del Señor es más importante que tener entendimiento del conocimiento natural. Eso es lo que hace Job. La palabra también me dice en Proverbios 10:21. Entonces, ¿qué sucede con los que no tienen entendimiento? Dice la palabra del Señor. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí estamos hablando de apacentar. Eso quiere decir de vivir en paz,
de promulgar la paz, de buscar la paz, de ser un pacificador en los ambientes donde nosotros nos movemos. Entonces, lo que está diciendo cuando nos dice los necios mueren por falta de entendimiento, es que los necios son proclives a la violencia, a la agresividad. Son personas que al perder los argumentos gritan y utilizan el argumento de la violencia como respuesta a su falta de entendimiento. Y entonces la palabra nos dice, hay riesgo aún hasta de que pierdan la vida. Entonces, por eso dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Características que tiene el entendimiento. Entonces, Proverbios capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Entonces, estamos hablando de que el hombre prudente valora a las personas. Esto tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Cuando nosotros creemos, imaginamos, suponemos que nosotros tenemos la razón o que siempre tenemos la razón, lo que estamos haciendo es menospreciando al prójimo. En esa circunstancia, esa actitud de parte de una persona, lo que significa es que esa persona no tiene entendimiento, porque está menospreciando al prójimo. Entonces, esa persona no es un buen escucha. Esa persona, por muy buenos argumentos que se le den, no los va a escuchar, porque él tiene unos parámetros, unas pautas ya definidas en su vida, y él cree que esas son las perfectas pautas con las que debe vivir, y él no va a escuchar a los demás. Entonces, menosprecia a los demás, menosprecia al prójimo. Entonces, eso significa que esas personas que no saben escuchar, que no son capaces de escuchar nuevas argumentaciones, nuevos conceptos, evaluar qué de su vida tiene razón o no tiene razón, esa persona le está haciendo falta entendimiento. Recordemos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros entramos en un proceso de transformación, de cambio y de muerte. Eso significa que debemos tener capacidad de escuchar las nuevas cosas que Dios tiene para decirnos. Si no las escuchamos, nos está haciendo falta entendimiento. La palabra del Señor me dice en Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué está diciendo? Aquel que es capaz de controlar sus emociones y sentimientos, no permite que ellos se desborden, es una persona que ha entendido que si pierde la capacidad de control en sus sentimientos y emociones, las batallas que tiene frente a la vida las va a perder. Porque todo el que se emociona, todo el que se sale de sus sentimientos, todo aquel que pierde el control de sus sentimientos y emociones, no razona de la manera correcta. Entonces pierde su entendimiento. Por eso la palabra valora el hecho de que una persona no se enoje con facilidad, y por eso le dice que es grande en entendimiento. Fíjense cuán importante es el control de nuestras emociones. Es el arma que el enemigo quiere usar para que nosotros no tengamos entendimiento, pero también representa que si nosotros somos capaces de vencer en el control de nuestras emociones y sentimientos, seremos grande de entendimiento. La palabra del Señor dice también en Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, una persona que es disciplinada, que es ordenada, que planifica, que tiene un cronograma en su vida,
tiene propósitos, tiene metas, tiene proyectos en su vida, los planifica, los piensa, los analiza. Es una persona ordenada dentro de un carácter de disciplina. Es una persona que tiene entendimiento. Pero adicionalmente, es una persona que tiene capacidad de escuchar y de saber aceptar y de saber manejar la corrección. Una persona que no entiende el concepto de disciplina es una persona que no entiende la corrección, porque asume que la corrección es nacida de defectos en los sentimientos de los demás hacia él. Y entonces vuelve a aparecer el concepto de sentimientos. Me agrede, me ataca, me cae mal, o le caigo mal, le caigo gordo, es que no me quiere, es que bueno, no me entiende. Entonces aparece un concepto de sentimientos otra vez fuera de control, porque al no entender que la disciplina es una herramienta de la construcción en los proyectos de vida que nosotros tenemos, entonces no aceptamos la corrección, no aceptamos la disciplina, no nos gusta el orden, no nos gusta planificar, no nos gusta ser ordenados. Entonces, aquel que aprecia la disciplina tiene entendimiento. La palabra del Señor agrega, Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento, presta fianzas y sale fiador en presencia de su amigo. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Aquel que sirve de fiador no tiene entendimiento, o es pobre de entendimiento, o es falto de entendimiento. Sus finanzas no pueden ser feriadas, entre comillas, por la buena amistad. La palabra es clara en este tema y no es el único versículo que utiliza para decirnos que nosotros no podemos fiar a los demás. Así de claro, así de sencillo. No podemos fiar a los demás. Si usted fía, parta del hecho de que usted va a pagar la deuda. Entonces la palabra me está diciendo, falto de entendimiento aquel que sale por fiador en presencia de sus amigos. Entonces, que la amistad, que la familia, que los parientes, no se puede fiar. Hay otras maneras de alcanzar las cosas. Y entonces, estamos afectando la economía por falta de entendimiento. La palabra del Señor ahora entra en otro tema, basado también en el entendimiento, pero que nos da una dimensión más grande y más especial del entendimiento. Romanos 12:2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, esa renovación de vuestro entendimiento, esa transformación es necesaria para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros repetimos con muchísima facilidad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Pero dice que para yo poder comprobar esa buena voluntad, buena, agradable y perfecta, yo tengo que cambiar, renovar y transformar mi entendimiento. Este tema tiene que ver con nuestros conceptos puestos en una balanza. En un lado, nuestros conceptos de vida natural, de lógica y de razón. Y en otro, el Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor, dándonos los argumentos espirituales con los cuales yo debo vivir si me llamo espiritual. Entonces, nosotros, para poder entender la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor y poderla comprobar, lo puedo hacer única y exclusivamente si yo renuevo y transformo mi entendimiento de lo natural
a lo espiritual. Porque nosotros queremos que la voluntad del Señor sea buena, agradable y perfecta en todas nuestras circunstancias. Pero ¿desde dónde lo estamos pidiendo? ¿Desde nuestra razón, desde nuestra lógica, desde nuestra experiencia? ¿O lo estamos pidiendo desde el conocimiento de la palabra, desde el temor a Dios, de la relación con el Espíritu Santo y del entendimiento transformado y renovado en ese mundo nuevo que se llama reino o reino espiritual? Entonces, queremos conocer la buena voluntad, buena, agradable y perfecta del Señor, renovemos el entendimiento. La palabra también dice en Primera de Corintios 14:15, la cotidianidad espiritual. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ojo acá. Nosotros tenemos que orar con el espíritu, obvio. Tenemos que alabar con el espíritu, obvio. La palabra del Señor es clara en eso. Pero también yo debo orar con el entendimiento y yo debo alabar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, si yo no comprendo lo que yo estoy orando, si no tiene razón, si no hay un análisis, si no hay una búsqueda, primero, de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, ¿sí? Para entender cuál es el funcionamiento de mi vida espiritual. Entonces no sabré, como dice la palabra, qué orar, qué pedir. Pero entonces yo debo orar con entendimiento. Yo tengo que entender lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo, lo que pretendo que el Señor me conceda. Pero también debo alabar con entendimiento. No se trata de alabar simple y llanamente en nuestras emociones. Tenemos que alabar con el Espíritu, pero alabar con entendimiento, como dice la palabra. Y la palabra también me dice en el versículo 18 de Efesios 1, versículo 18. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, en estos tres últimos versículos tenemos que entender lo siguiente. Nosotros, para poder entender la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero aquí nos está diciendo la palabra que para poder saber con qué esperanza debemos vivir, cuáles son las riquezas que Cristo nos pone a nuestra disposición y cuál es nuestra herencia como santos, para poderlo saber, tenemos que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. O sea, que haya esa renovación, esa transformación con la que también conocemos la voluntad agradable y perfecta del Señor. En el versículo anterior hablamos de la oración y hablamos de la alabanza con entendimiento. Cuando hablamos de la oración, nosotros vamos a cambiar un concepto que hasta aquí quizás hemos traído y que nosotros oramos al Señor. Y perdóneme, yo sé que esto es muy frecuente en nuestro tipo de oraciones. Nosotros oramos con una lista de peticiones nacida de nuestra necesidad. Esas son nuestras oraciones. El trabajo, la economía, el carro, los recursos, los medios, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros necesitamos. Pero resulta que la oración con entendimiento debe pasar por haber conocido la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Mi oración no puede estar basada en mi necesidad. La palabra me enseña que mi oración tiene que estar basada en el entendimiento de la voluntad del Señor. Ojo con esto. Nuestra oración no puede estar basada en nuestra necesidad, sino basada en el entendimiento y en el conocimiento de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Porque debemos pedir en nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad del Señor.
¿Esto qué quiere decir? Que quizás para usted sea más importante pagar el arriendo, pero quizás para Dios es más importante que usted salve su alma en la eternidad. Entendamos que las prioridades del Señor son diferentes a las mías. Por eso la palabra dice, usted no sabe los pensamientos que yo tengo para ti. O sea, pensamientos de bien y no de mal, sino, y de amor y de gracia, etcétera, etcétera. No se trata de mis necesidades. Se trata de que esa buena voluntad, agradable y perfecta del Señor, tiene un plan para mi vida, ¿sí?, que me llevará a la perfección. Y como dice en la palabra, para darnos el gozo que nosotros pretendemos alcanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos del entendimiento, vemos que viene del temor a Dios, que hay un enemigo, que lo podemos pedir a Cristo Jesús, pero hay muchos factores que afectan nuestra vida si tenemos o no tenemos entendimiento. Pero uno de esos factores importantes en nuestra vida es que para poder conocer esa buena voluntad agradable y perfecta del Señor, para alabar, para orar y para conocer la esperanza, las riquezas y la herencia que me corresponden, yo debo tener entendimiento. Recordando siempre que el entendimiento viene por el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de Cristo Jesús. ¿Dónde está ese conocimiento? En las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, esto, aunque es muy sencillo, significa que nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades de entendimiento para que podamos funcionar espiritualmente como debemos funcionar en el reino. No con nuestra lógica, no con nuestra razón, no con nuestros argumentos de tradición. No quiere decir que los desprecie, sino que la prioridad es que funcionemos en el reino como Dios quiere a través de nuestro entendimiento. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Has traído, Señor, unos conceptos muy sencillos a nuestro corazón, pero que son básicos, Padre Santo. Son básicos para saber orar, son básicos, Señor, para saber alabarte, son básicos para conocer todo lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Es básico, Señor, para que nosotros podamos vivir una vida alineada a tus preceptos, a tus normas, a tus mandamientos, tener un entendimiento que nos permita mejores relaciones con las personas, ser pacificadores en los ambientes negativos, Padre Santo, y ser personas que estamos en control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Padre Santo, tener entendimiento es nacido de ti, nacido del temor que tenemos a ti y de la sabiduría que viene con él, Señor. Por eso, Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu para que tengamos ese entendimiento espiritual que requerimos para que al final estemos en la presencia del Señor en la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.